Estamos, esta sería la quinta parte de bueno o eterno. Y el Señor nos está enseñando a saber discernir qué es bueno y qué es eterno. O mejor dicho, no conformarnos con lo bueno, sino conformarnos con lo eterno, con lo de Dios, con lo mejor. Digo conmigo, lo mejor. A veces vivimos conformándonos simplemente con lo que a nosotros nos parece bueno, a nuestros ojos, pero hemos estudiado y hemos aprendido que lo realmente bueno no es tanto lo que a mí me parece que es bueno, aunque muchas veces lo que a mí me parece que es bueno coincide con lo que a Dios le parece que es bueno. Pero lo que sí es realmente bueno en todos los momentos de nuestra vida es la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Y nosotros tenemos que aprender a discernir entre lo bueno y lo perfecto, lo eterno, lo que es verdaderamente la voluntad de Dios en nuestra vida. Y hablábamos de que nuestra vida es como un gran edificio donde se tiene que construir ese siervo, esa sierva de Dios, se tiene que construir ese hijo, esa hija de Dios. Y para hacer una buena construcción usábamos el símil de una casa que está en construcción y la casa tiene que empezar por un buen cimiento. Si no tenemos un buen cimiento, la casa y la edificación corre el riesgo de tener grietas cuando esté ya terminada o de incluso que se derrumbe. Necesitamos un cimiento sólido sobre el cual edificar nuestra vida. Y la semana pasada aprendíamos que el cimiento es el señorío de Cristo en nuestra vida. Ese es el cimiento. Ahí, Él es la roca sobre la cual Cristo Jesús y su señorío. Él es el Kyrios, aprendíamos de esa palabra, que quiere decir soberano, que quiere decir amo, que quiere decir dueño, que quiere decir supremo en autoridad. O sea, cuando le estamos diciendo Señor al Señor, muchas veces pasa y vemos cómo tanta gente dice Señor a Jesús, pero realmente es algo que está vacío de significado, está vacío de un significado para Él, simplemente es una manera de hablar. Pero cuando decimos Señor, no tiene que ser algo vacío o un título que damos, como le podemos dar el título de Señor a alguien. ¿Cuántos habéis recibido una carta a los hombres aquí? ¿Verdad? Y pone Señor Josué, ¿no? Pero no, cuando le decimos Señor al Señor, le estamos diciendo que Él es el Rey de nuestra vida, que Él es soberano, que Él tiene autoridad suprema sobre nuestra vida y que Él es nuestro dueño. Y ese es el cimiento de nuestra vida. Señor, Señor, decían algunos. ¿Os acordáis que aprendíamos? Y el Señor le dijo, apartaos de mí, no os conozco y vivo. El secreto es conocerle. Y hoy vamos a empezar, ese es el cimiento. Di conmigo, el cimiento de mi vida es el señorío de Cristo en mi vida. Ahora vamos a empezar a hablar sobre la estructura. Porque sabéis que cuando en una casa se edifica, se pone el cimiento y entonces se empieza a construir la estructura. Y ¿sabes? La estructura es lo que le da forma. Lo que le da forma a la casa. Ya cuando tú empiezas a ver la estructura, empiezas a ver la forma que la casa va a tener. Y pasa igual con nuestra vida. Cuando ya empieza Dios a hacer la estructura en nuestra vida, empezamos a vislumbrar y a ver lo importante que va a ser nuestra vida en Cristo Jesús, eso extraordinario que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros. Empezamos a ver la forma. Y también, por supuesto, la estructura es lo que mantiene unido todo. Mantiene unido los tabiques, las habitaciones, mantiene unido todo. La estructura tiene que ser fuerte y firme también. Ahora vamos a esta quinta, y es donde vamos a empezar a hablar de la estructura. Lo he titulado así, bueno o eterno. En este caso, el subtítulo sería el GPS interno. Dile al que tienes al lado, el GPS interno. Todos sabéis lo que es un GPS, ¿verdad? ¿Sí? Sistema de posicionamiento global. Sería en español. Sistema, en español sería SPG. Sistema de posicionamiento global, GPS. Y para empezar esta enseñanza quiero comenzar por un texto que se encuentra en Filipenses, capítulo 3, verso 14. Y quiero leerlo de la traducción del lenguaje actual, aunque lo vamos a leer también en la Reina Valera. Dice Pablo a los filipenses, así que sigo adelante hacia la meta para llevarme el premio que Dios nos llama a recibir. Aquí estamos viendo que Pablo dice que sigue adelante
y que tiene ¿qué? Una meta. Tiene un destino, di conmigo, un destino. Un destino. Así como en un GPS tenemos que introducir un destino, aquí vemos que Pablo tenía un destino, tenía una meta. Dice, para llevarme el premio que Dios nos llama a recibir. Hay una frase que engloba mucho de la enseñanza de hoy, que me encanta, es de Agustín de Hipona, y dice lo siguiente. Dice, enamorarse de Dios. ¿Cuántos están enamorados de Dios? ¿De verdad? Enamorarse de Dios es el romance más grande. Tú te puedes enamorar de tu esposo, de tu esposa, pero déjame decirte que si te enamoras de Dios, ese es el mayor romance de tu vida. Sigue diciendo Agustín de Hipona, buscarle es la mayor aventura. Buscarle la mayor aventura, debería ser la mayor aventura, debería ser una aventura en nuestra vida. Eso es mira, es lo que más me gusta de Dios, porque buscarle a Dios no es religión, no es un aburrimiento, no es formalismo, no es legalismo, es una aventura diaria. Y eso es lo que a mí, por ejemplo, me mantiene enganchado a Dios, ver cómo Él es tan maravilloso, cómo Él es Dios espíritu, es un Dios creador, es un Dios innovador, es un Dios que te da diseño, que te da ideas, que no te tiene siempre en un mismo sitio, no es monótono, no es aburrido, está lleno de vida y es una aventura buscarle. Ahora, sigue diciendo, encontrarle el mayor logro humano. ¿Por qué se ve así? No, yo no lo he hecho con esa fuente. ¿Tú lo ves ahí, así, Marcos? ¿Sí? Bah, pues no sé por qué ha sido así. Ok, lo leéis bien, ¿verdad? Enamorarse de Dios es el romance más grande, buscarle es la aventura. A ver, ahí. El romance más grande, buscarle, es la mayor aventura, encontrarle el mayor logro humano. Y bueno, como ya he dicho antes, como aprendimos la semana pasada, nuestro cimiento debe ser el señorío de Cristo. Amén. Todos los aspectos de nuestra vida deben construirse sobre esa base firme. Que el Señor Jesús sea nuestro Señor. No que lo digamos, sino que Él sea realmente. Que Él sea quien gobierne nuestra vida. Porque si es así, nuestra edificación va a ser duradera, pero si no lo es, vamos a fracasar. Nuestra vida se va a derrumbar. ¿Cuánta gente hay que edifica su vida en tantas cosas, verdad? En un trabajo, incluso en una relación. Gente que ha perdido su trabajo, que ha perdido su relación. Hay ministros que incluso edifican su vida sobre su ministerio. Y eso es un gran error también. Edifican su vida sobre que soy pastor o que soy evangelista o que soy... No, nuestra vida no tiene que estar identificada ni siquiera en lo que hacemos para el Señor. Tiene que estar edificada en el señorío de Cristo Jesús. Amén. Ahora, la siguiente etapa de la construcción, como hemos dicho, de una casa es la estructura. Y cada aspecto de esta fase se construye sobre el cimiento, sobre el señorío de Jesús. Se necesita una estructura fuerte para permanecer. Se necesitan unos cimientos sólidos, por supuesto, y una estructura fuerte para poder construir una casa indestructible. Esa casa simboliza nuestra vida. Ahora, como hemos visto, hemos titulado GPS interno, y para hablar de este segundo aspecto de la estructura, de esa emocionante vida de fe que tú y yo tenemos que vivir, quiero cambiar hoy la ilustración. Quiero cambiar la ilustración de la construcción de la casa para hablar de la estructura por otra analogía que nos va a ayudar. Y para comenzar con ella, quiero comenzar con la siguiente pregunta. ¿Cuál es tu objetivo final? Cierra los ojos, pregúntate a ti mismo, ¿cuál es mi objetivo final? O en otras palabras, ¿qué es eso o cuál es el deseo en mi vida que pesa más que todos los deseos? ¿Qué es lo que deseas? Porque vas a terminar en el lugar del deseo que más pesa en tu vida. Por decirlo de una manera fácil, dime lo que deseas y te diré dónde vas a acabar. ¿Qué es el deseo más grande de tu vida? Míralo del siguiente modo también. Si el GPS, por ejemplo, de tu teléfono, imagínate que el GPS de mi teléfono está configurado para ir a Murcia.
y yo quiero ir a Almería. Si yo sigo las coordenadas del GPS, ¿dónde voy a acabar? En Murcia, ¿verdad? Y seguramente voy a acabar frustrado cuando el GPS me diga, has llegado a tu destino, y cuando esté llegando al destino vea el cartel de Murcia, qué hermosa eres. En lugar de Almería, qué fea eres, ¿no? No, es broma. Pero puedo sentirme frustrado, ¿por qué? Porque yo ¿dónde quería ir? Almería. Pero ¿cómo estaba el GPS configurado? ¿Para ir a dónde? A Murcia. Entonces, cuando yo llego a Murcia me siento frustrado porque realmente yo quería ir a Almería, pero el GPS estaba coordinado para llevarme o estaba configurado para llevarme a Murcia. Y ahí seguramente con incredulidad voy a protestar y voy a decir, ¿pero qué ha pasado? ¿Por qué estoy aquí? Si yo quería terminar en Almería, ¿qué hago en Murcia? ¿Cómo he terminado aquí? Muy sencillo, porque tu GPS te llevó al lugar para el cual estaba programado. Y muchas veces, con nuestra manera de hablar o de decir algunas cosas, creemos que vamos en una dirección, pero realmente nuestro GPS interno está mal configurado y nos está llevando a otra dirección, porque tu GPS interno es lo que tú anhelas, lo que tú deseas, es tu motivación. Ahora, ¿quieres que veamos cuál era la programación del GPS de Pablo? Pues lo hemos leído, pero quiero leerlo ahora de la Reina Valera. Dice, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios. O sea, la meta, el deseo, el anhelo de Pablo era llegar al premio del supremo llamamiento de Dios. ¿Cuántos aquí tienen un llamamiento de parte de Dios? Pablo sabía lo que estaba buscando. Y su GPS estaba, pero que muy bien configurado. Y ¿sabes? No le fue sencillo a Pablo. Pablo encontró oposición, encontró resistencia, encontró adversidades, pero él prosiguió y no se detuvo ni se desvió hacia otro lugar. Ahora, ¿cuál es la configuración de tu GPS interno? Yo me hacía esta pregunta. Señor, ¿cómo tengo el GPS configurado? ¿Cuál es mi motivación? ¿Cuál es el deseo que pesa más en mi vida? Puede ser tener muchos amigos. Por ejemplo, un joven, ¿no? En su instituto, o en su colegio, o en la universidad. Oye, una configuración de tu GPS puede ser, oye, yo quiero tener muchos amigos, quiero ser popular. O quizá es disfrutar de un determinado estilo de vida. O a lo mejor es ser el mejor en tu trabajo. O quizá es el reconocimiento, que se te reconozca. O quizá la fama o la popularidad, o ser feliz simplemente. O es tener salud. Puede que muchos de nosotros respondiéramos a esto que te acabo de decir, Josué, pues todo eso que has dicho lo quiero yo. ¿No? Yo lo quiero todo. Disfrutar de un estilo de vida, ser el mejor en mi trabajo, un reconocimiento, ser feliz, tener salud. ¿Quién no quiere eso? La mayoría de nosotros queremos esas cosas y no es malo querer eso. Pero ¿cuál es el único deseo que pesa más que todos los demás en nuestra vida? Porque eso es muy importante. Hacer esa pequeña distinción es importante porque finalmente es lo que va a determinar nuestro destino final. ¿Sabes? La carretera hacia distintos destinos muchas veces puede ser la misma, ¿verdad? La carretera que va a Murcia es la misma que va a Totana, ¿o no? La A7. Y puede ser la misma carretera, pero llega un momento en que, según el destino que tengas configurado en tu GPS, te vas a desviar por otro camino. Por eso en muchas ocasiones puede que la carretera sea la misma, pero lleves un destino distinto en muchas ocasiones. Pero es inevitable que va a llegar un momento, un punto en nuestro viaje, aunque vayamos por la misma carretera, que los caminos se separan y tendremos que escoger un camino u otro. Por eso otra vez te pregunto, ¿cuál es tu destino supremo? Mira, quiero que veamos 4 ejemplos. Por ejemplo, si tu objetivo final es ser moralmente puro, ser moralmente ético, son cosas loables, escucha, o ser una buena persona. ¿Cuántos quieren ese objetivo en su vida? Ser una buena persona, ser saludable, ser económicamente seguro y estable. Entonces quizás puedes terminar en el mismo lugar en el cual acabó el joven rico. ¿Os acordáis del joven rico?
joven rico tenía todas esas cosas. Podemos acabar como el joven rico poseyendo todos esos rasgos, pero aún sin tener lo más importante. ¿Qué le faltaba al joven rico? Le faltaba algo que le iba a dar estructura a su vida. Quizá, si nuestro máximo deseo es tener muchos amigos, entonces quizá te encuentres en el lugar de Aarón. ¿Os acordáis de Aarón, el hermano de Moisés? Que se dejó llevar por quedar bien con el pueblo, ahí en la base de la montaña. Estaba ahí con muchísima actividad social, incluso era el centro de atención en ese momento, ayudando a todos sus hermanos, ayudando a su comunidad, pero al mismo tiempo alejándose del corazón de Dios. Y el becerro de oro que construyó le alejó a él y al pueblo del corazón de Dios. Y podemos descubrir que quizás si vivimos para eso, estamos construyendo un becerro de oro que quizás calme a nuestros amigos y calme a nuestros conocidos, incluso en momentos calme nuestra conciencia, pero tristemente vamos a descubrir que al final nos conduce tanto a nuestros amigos como a nosotros lejos de lo que era mejor. Quizás nos lleve a algo que aparentemente es bueno, pero nos perdemos lo mejor. Ahora vamos a descubrir que es lo mejor, porque lo mejor es lo que le da estructura a tu vida. Por ejemplo, si nuestra pasión es ser un gran orador, alguien influyente, un artista, un líder reconocido, o simplemente tener cierto número de seguidores en Instagram, en Facebook, en todas las redes sociales o en Twitter, quizá consigas ese estatus. Incluso lo puedas conseguir dentro de la comunidad cristiana. Pero podemos terminar como terminó el rey Uzías, que fue el más conocido de todos los reyes, pero al final acabó con lepra y solo. Eso lo puedes leer en 2 de Crónicas, capítulo 26, la vida de el rey Urías. Murió leproso y en soledad. El rey más famoso y más icónico. El que más fama tenía en su tiempo. El que había logrado tantas cosas se atrevió a quemar incienso. Porque se creía alguien importante. Y él no era su cometido porque él no era sacerdote y al final acabó leproso y en soledad. Quizá la configuración de nuestro GPS no sea eso, o sea algo más noble o algo más benévolo. Quizá nuestros corazones estén enfocados en dar a los demás, en ser una persona generosa, en dar a los pobres, en dar a los necesitados. Es una meta atractiva para muchos esta. En los tiempos que vivimos es una meta atractiva y debe ser así, una meta atractiva. Ese debe ser el corazón de un verdadero hijo de Dios. Pero sin duda las personas se emocionan con esto cuando oyen de ministerios o cuando oyen de iniciativas que están ayudando a los necesitados. Sin embargo, Pablo le escribe a la iglesia de Corintios que él podía dar incluso su vida. En 1 Corintios 3, que él podía dar incluso su vida, darlo todo a los pobres y aún así seguir sintiendo que le faltaba algo. Y eso lo vemos continuamente. Porque si vivimos un cristianismo haciendo todas estas cosas, pero lo vivimos sin Cristo, siempre te va a faltar algo. Incluso podemos esforzarnos por ser el mejor dador, el más generoso de nuestra comunidad. Una meta honorable, ¿verdad? Que seas el que más da, el que más aporta. Que tengas ese don, porque es un don. El don de la dadivosidad, el don de dar es un don también. Sin embargo, ¿sabéis? ¿Os acordáis de un hombre llamado Ananías y su mujer Zafira? Estos eran unos miembros con buena reputación en la primera iglesia de Jerusalén. Y un día se acercaron y dieron una gran cantidad de dinero de los beneficios que habían sacado de la venta de un terreno que tenían. ¿Qué es lo que deseaban? Deseaban mostrar su compromiso con la iglesia para edificar la casa y para edificar la iglesia en Jerusalén. Y seguramente estaban esperando reconocimiento, estaban esperando halagos, pero sucedió que cayeron fulminados. Un final trágico, ¿verdad? Y ¿sabe? Pensando en todos estos ejemplos, estaba pensando en mí mismo. Hubo un tiempo en mi vida en el que yo consideraba que todo lo que estaba haciendo era noble, que era bueno. Y no fue hace mucho tiempo. Fue ese tiempo donde me levantaba todos los días a las 6 de la mañana, de 6 a 7 oraba, de 7 a 8 leía mi Biblia, luego me seguía leyendo buenos libros cristianos, me estaba alimentando, tenía
una conexión especial con Dios, era un tiempo precioso. Oraba horas en la presencia de Dios. ¿Y sabes lo que le pedía al Señor? El Señor le decía, úsame. Padre, úsame para llevar tu palabra. Úsame para que tú puedas usarme llevando tu palabra poderosamente, para sanar, para poder servir a otros, para que tu palabra llegue al corazón de otros, para que tu nombre sea glorificado. Y sabes, pasaron meses y meses, incluso años. Y un día estaba en su presencia, y esto me recordaba el Espíritu ahora preparándome este mensaje. Dios me mostró algo. Y en un momento ahí es como que el Señor me dijo, Josué, tus oraciones están desenfocadas. Me dijo, no estás bien enfocado. ¿Cómo? Me quedé un poco patidifuso. Digo, pero ¿cómo que no? ¿Qué puede ser mejor y más noble que lo que te estoy pidiendo? ¿Qué hay mejor que esto que te estoy pidiendo? Esto es bueno lo que te estoy pidiendo. Y sabes, en ese momento recordé algo. Y es como que me vino este pensamiento. Judas dejó todo para seguir a Jesús. Judas era uno de los 12, era uno de la élite. Judas predicó el reino de Dios. Judas sanó enfermos, dio a los pobres, liberó cautivos. Pero Judas casi con toda probabilidad está en el infierno. ¡Wow! O sea, me di cuenta, escucha, de que Judas había conseguido todo lo que yo le estaba pidiendo, pero se perdió. Y quizás si Judas hubiera examinado su GPS interno, su motivación, con más cuidado, su final no habría sido tan trágico. Me di cuenta de que yo podía inconscientemente estar en la misma categoría que Judas. Y me pregunté, ¿cómo puedo saber cuál es mi objetivo? ¿Cuál es mi enfoque? ¿Tú quieres saber verdaderamente cuál es tu enfoque? ¿Os acordáis que hablábamos del joven rico hace 2 semanas, verdad? Pues el Señor esa mañana me llevó a otro joven rico. Esta vez no es el joven rico del que hablábamos hace 2 semanas, es ese que vino corriendo y se postró a los pies del Señor y dijo, ¿qué puedo hacer para hallar la vida eterna? Estoy hablando de otro joven, un joven que fue criado como príncipe de Egipto, la nación más poderosa de ese tiempo. ¿Sabéis quién es? Moisés. ¿Y sabes? Moisés era rico. Piensa un momento en la vida de Moisés, el príncipe de Egipto. Era uno de los príncipes de Egipto. Fue educado sin faltarle absolutamente nada. Tenía abundancia de todo, tenía comida, la ropa más cara, las mejores posesiones, la mejor educación. Su posición era deseada por cualquiera. Tenía lo mejor de todo. Nadie en el mundo poseía nada que él no pudiera poseer. Mira que tienes al lado, Moisés lo tenía todo. Moisés nunca tuvo que hacer una cama, hijo. Nunca tuvo que fregar un baño, ni fregar un plato. Su trabajo era divertido y si se aburría se inventaba algo para divertirse. Era el soltero de oro, el más cotizado de Egipto. Podía tener todas las chicas que quisiera. Podía ser un filántropo también y hacer grandes donaciones a cualquier causa que él quisiera. Moisés vivía la vida que todos podían desear en su tiempo. Sin embargo, Moisés no estaba satisfecho. Wow. Dice Hebreos 11, 24, 25. Dice, fue por la fe que Moisés, cuando ya fue adulto, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios a disfrutar de los placeres momentáneos. Wow. O sea, Moisés escogió alejarse de lo que le podía ofrecer la nación más poderosa de la tierra. ¿Por qué despreció un estilo de vida semejante Moisés? ¿Por qué no pudo quizá encontrar contentamiento sirviendo a Dios sin dejar de vivir en el palacio, sin dejar de ser príncipe de Egipto? ¿Sabes por qué? Porque el GPS interno, la motivación de Moisés dictaba que su verdadero deseo no se podía obtener en Egipto. Mira lo que dice Hebreos, sigue diciendo, verso 26. Dice, consideró que era mejor sufrir por causa de Cristo que poseer los tesoros de Egipto, pues tenía la mirada puesta en la gran recompensa que recibiría. Di conmigo, recompensa. Ahora, yo me preguntaba,
pero qué gran recompensa. Recuerdo que una vez estaba predicándole algo similar a los jóvenes y yo les decía a los jóvenes, ¿pero cuál era la recompensa? Y algunos jóvenes me decían, la tierra prometida, Josué. ¿No? La tierra prometida era la recompensa. Ok, puede ser una respuesta, pero si fuera la tierra prometida, yo me pregunto, ¿qué tenía la tierra prometida que no tuviera Egipto, donde él era un príncipe? Egipto era lo más de lo más. Y él era, pues seguramente la segunda persona más poderosa de Egipto después de Faraón. Estaban los... O sea, la pregunta es, ¿era la tierra prometida mucho mejor que Egipto? ¿Tendría Moisés una casa más lujosa que el palacio donde vivía en Egipto? No. Entonces, ¿cuál era la recompensa que estaba buscando Moisés? Pues sabes que en ese momento no lo sabía. Porque para seguir a Dios y para que se complete eso que no te deja satisfecho pese a que tengas todo, necesitas fe. Y muchas cosas de las que Dios tiene para nosotros nos las vamos a encontrar en el camino, buscando eso que no sabes, pero que necesitas. Y ¿sabes? Moisés no lo sabía con seguridad el día que se fue de la casa del faraón, pero había algo que sabía. Sabía que había algo más, que había mucho más, y que ese más que aún no sabía era mejor. Y por eso emprendió el camino. Y ¿sabes? Más adelante iba a descubrir exactamente lo que estaba buscando. Yo quiero que lo mires así, de este modo. Imagínate que tú vives en Noruega. Noruega es un país agradable, buena economía, pero resulta que a ti te gusta el calor. Y tú vives en Noruega y estás en invierno allí, 20 grados bajo cero. Y tú tienes de todo en Noruega, pero tú dices, mira, yo estoy hinchado de frío, a mí el frío no me va. Y entonces emprendes camino rumbo al sur. Tú sales de allí, pero no sabes ni dónde vas. Y resulta que a mitad de trayecto paras en una gasolinera, entras y ves un folleto de Marbella y sus playas. Y de repente dices, ¡ah! Esto es lo que yo quiero. Coges la dirección del folleto y la pones en tu GPS. Y ya sabes dónde vas. Vas a la playa que siempre has soñado. ¿Amén? Lo estás viendo, ¿verdad? Esto es similar a lo que le ocurrió a Moisés. Él dejó el palacio sabiendo que había más. Pero resulta que él no encontró su recompensa hasta 40 años después en el desierto, en una zarza, donde se encontró con Dios y experimentó su presencia. Y ahí fue cuando se reconfiguró el GPS. Ahí fue cuando él encontró aquello, la recompensa que estaba buscando. Porque cuando esto ocurrió, el GPS interno de Moisés quedó finalmente programado y firmemente programado. O sea, la presencia de Dios era su recompensa. Mira lo que pasa, porque aquí vamos a ver la prueba de ello. Porque, ¿sabes qué? Después de sacar a Israel de Egipto, para Moisés, cuando saca a Israel de Egipto, son tiempos difíciles, ¿o no? Son tiempos llenos de estrés, el árido desierto que él y el pueblo de Dios estaban cruzando estaba lleno de grandes desafíos. Desafíos que a menudo no eran suplidos por Dios solamente, o eran suplidos por Dios solamente, o Dios tardaba. Y el pueblo de Moisés tenía al pueblo, ¿cómo? Encima. ¿Por qué? Porque estaban pasando cosas que solamente la intervención divina podía aliviarlos y a veces parecía que Dios tardaba en contestar. Y eso hacía que el pueblo se sublevase. Y resulta que en ese preciso momento Dios le habla a Moisés en Éxodo 33, verso 1 al 3. Y le dice, fíjate lo que le dice el Señor a Moisés, dice, váyanse tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto, suban a la tierra que juré dar a Abraham, Isaac y Jacob, porque a ellos les dije, daré esta tierra a sus descendientes. Escucha, le dice el Señor, enviaré un ángel delante de ti para expulsar a los cananeos, a los amorreos, a los hititas, los fereceos, los heveos y los jebuseos. Suban a la tierra donde fluye la leche y la miel. Sin embargo, yo no los acompañaré. ¡Wow! Ahora, piensa bien en las circunstancias. Piensa bien en las circunstancias que Moisés y el pueblo estaban experimentando cada día.
Su vida era pura rutina. ¿Has estado en un desierto? No había hermosos valles, no había ríos, no había leche ni miel que fluían, no había bosques, ni siquiera había árboles frutales, no había manantiales de agua fresquita, ni había tierra fértil, ni había pastos para los ganados. Había pasado bastante tiempo desde la última vez que vieron un supermercado, un centro comercial, o el Zara, o el Pull&Bear. Su dieta era la misma. ¿Tú has probado a comer lo mismo todos los días? A mí me encanta la paella de mi suegra. Pero si me lo das me da paella para desayunar, paella para comer, paella para merendar, paella para dormir. Y eso lo multiplicas por 4 o 5 meses, te salen los granos de arroz por las orejas ya. O sea, era una vida difícil. La esclavitud en Egipto fue terrible, pero vagar por el desierto no era mucho mejor. ¿A qué no? Sin embargo, estos de Israel tenían una esperanza. Digo, amigo, una esperanza. Ellos esperaban su propia tierra, la tierra prometida, Canaán. O sea, Dios les había dicho que era una tierra rica, fértil. Lo único que habían hecho durante toda su vida muchos de ellos era recibir latigazos y construir las grandes ciudades de Egipto, hacer ladrillos. Pero tenían la esperanza, porque enseguida iban a poder construir sus propias casas, sus propias aldeas, su propio sistema de educación, su propia cultura, sus propias ciudades, sus propias aldeas. Ahora Dios había hablado a Moisés, su líder, y él los iba a llevar a la tierra prometida. Y no solamente eso, sino que le dice a Moisés que delante de ellos iba a ir ¿quién? Un poderoso ángel para guiarlos y para protegerlos. Sin embargo, en esta propuesta de Dios había una trampa, ¿verdad? Lo dice al final, Dios no iba a ir con ellos. Ahora, ¿tú te imaginas oír estas palabras? Eso que tú estás esperando, que tus antepasados están esperando, ese sueño que tú has tenido, ese deseo que has estado esperando durante siglos, ahora Dios te lo está ofreciendo. Y podemos pensar, wow, ahí Moisés podía haber aceptado la propuesta de Dios, haberlo anunciado al pueblo, el pueblo se hubiera vuelto loco, lo hubiera coronado como el líder de los líderes, le hubiera dicho, oye, tú eres el mejor líder, wow, lo que te ha dicho el Señor. Su popularidad hubiera subido como la espuma, hubiera sido alguien, hubieran empezado todos a tuitearlo, a todos a repostearlo en Instagram, wow, el gran líder Moisés que nos va a llevar a la tierra prometida, aleluya. Eso que hemos estado esperando por años está ahí, ya lo tenemos, Dios nos lo da, nos lo ha ofrecido Dios. ¿A que sí? Así es exactamente cómo se habrían desarrollado los acontecimientos si eso, di conmigo, bueno, hubiera sido la meta que tenía Moisés. Pero Moisés no quería lo bueno, él quería lo eterno. Escucha la respuesta de Moisés a la oferta de Dios. Éxodo 33:15. Si tú no vas a venir conmigo, no nos saques de aquí. Ahora piensa un momento, ¿dónde era aquí? Era el desierto. Era un lugar de carencia, de adversidad, de dificultad. O sea, Moisés dio una respuesta desconcertante a los ojos de la lógica humana, porque lo que Dios le estaba ofreciendo en esa propuesta era bueno. Y Moisés estaba rechazando lo bueno, lo que aparentemente era aceptable. O sea, lo que vino a decirle Moisés es, si tengo que escoger entre tu presencia y tu bendición, me quedo con tu presencia. O sea, renuncio a lo bueno sin ti, prefiero lo malo, entre comillas, contigo. ¿Estaba loco Moisés? ¿Le había dado mucho el sol en el desierto a Moisés? No. Lo que le pasaba a Moisés es que su GPS interno estaba programado en lo mejor, en lo superior. No estaba enfocado en lo bueno. Él había tenido una experiencia en la zarza con la presencia de Dios. El GPS de Moisés le estaba dirigiendo para tomar la mejor decisión, incluso cuando Dios le estaba ofreciendo una buena opción. Una que el sentido común y la lógica humana y las circunstancias que estaban atravesando le hubieran dicho, oye, acéptala. ¿O no? El objetivo de Moisés, su recompensa, escucha bien esto. Aquí está el meollo del mensaje.
Su recompensa era conocer íntimamente a Dios. El destino que va a dar estructura a nuestra vida es la presencia de Dios. Lo que le da estructura, el cimiento es el señorío, ¿os acordáis? Pero lo que le da estructura, forma, solidez, coherencia, lo que une todo en tu vida es la presencia de Dios. Conocer verdaderamente a alguien es muy importante. Y ¿sabes? Muchas veces conocemos acerca, pero no conocemos íntimamente. No se puede conocer verdaderamente a alguien a menos que pases tiempo en su presencia. Tú puedes conocer acerca de alguien en ausencia de su presencia. Pero si no pasas tiempo en la presencia de una persona, no puedes conocer a esa persona de verdad, de una forma íntima. Y ¿sabes? Imagínate que yo me caso con Ruth, engendro un hijo y me voy a Alemania. Y no vuelvo hasta que mi hijo tiene 19 años. Seguramente Ruth, y no tengo ningún contacto con él, seguramente Ruth le habrá hablado acerca de su padre, ¿no? Oye, tu padre era así, tu padre era asado, tu padre no sé qué, tu padre hacía esto, tu padre hacía lo otro, tu padre no sé cuánto, tu padre está trabajando en Alemania, nos manda el dinero. O sea, mi hijo es mi hijo, ¿verdad? Y yo soy su padre, pero él conoce acerca de mí, pero no me conoce íntimamente, porque yo no estoy. Y ¿sabes? Muchas veces vivimos un cristianismo así. Oímos acerca de Dios, pero no le conocemos. Y ¿sabes? Eso es lo más desgarrante que puede pasarle a un cristiano. Vivir una vida alrededor de Cristo, alrededor de la palabra, alrededor de escuchar buenos mensajes, pero sin Cristo. Sin disfrutar de su presencia, sin conocerle. Esta era la mayor recompensa de Moisés. Para Moisés nada era más valioso. Nada podía desviarle, ni siquiera una buena oferta hecha por Dios. Porque esta era una buena oferta, ¿o no? ¿Tú te imaginas lo que le agradó a Dios esto? Y tú puedes preguntarte, oye, ¿cómo que le agradó si lo que hizo fue rechazar la oferta? Imagínate algo. Imagínate que yo estoy de vacaciones con Ruth. Hemos tomado un fin de semana, jueves, viernes, sábado y domingo, para estar juntos, un viaje romántico, y estamos en Madrid. Y resulta que estando en Madrid, nos llama un amigo de Madrid y nos dice, oye, Josué, tengo unas entradas para ir a ver el Real Madrid. Como sabéis, me gusta mucho el fútbol y me gusta mucho el Real Madrid. Soy fan o seguidor del Real Madrid. Esos son los mejores pastores, ¿a que sí? Entonces, resulta que me ofrecen esa oferta y me dicen, oye, ¿puedes venir? Tengo una entrada para ver el partido del Real Madrid. Y mi esposa me dice, se queda mirando y me dice, Josué, ve, no pasa nada, ve. Y entonces yo le respondo, no, quiero quedarme contigo. No, cariño, prefiero pasar tiempo contigo. ¿Tú te imaginas el deleite de Ruth? ¿Por qué? Porque yo estoy escogiéndolo a ella en lugar de aquello que me gusta tanto. Incluso ella me ha dicho que puedo ir, que no pasa nada. Ella sabe que me gusta y me dice que puedo ir, pero seguramente me lo está diciendo con la boca chica, porque lo que ella quiere es estar conmigo. Y ella está esperando realmente que yo la escoja a ella antes que al fútbol y que ese partido. ¿Sabes? Ese mismo principio aplica aquí. Ese es el mismo principio que está revelado con Moisés. Dios le hizo una oferta, una que estaba dispuesta a respaldar. Recuerda que iba a enviar un ángel. O sea, Dios estaba dispuesto a respaldar esa oferta. Sin embargo, Moisés y el pueblo habrían llegado a la tierra prometida sin la presencia de Dios. Yo creo que Dios hizo esta oferta sinceramente con el deseo no pronunciado de que Moisés le escogiera a él, en lugar de la vida más cómoda en la tierra prometida. Y sabes que Moisés con esta declaración hizo dos cosas.
Número 1, por encima de todo, ese tiempo en la presencia de Dios para Moisés era lo más importante, lo más valioso. Era el tiempo que más anhelaba y que más había disfrutado, incluso más que las bendiciones de Dios. 2, otra cosa importante es que Moisés creía en la intachable integridad de Dios. Y aunque entrar a la tierra prometida con esta decisión que estaba tomando iba a quedar relegado, iba a quedar en espera, Moisés sabía que Dios finalmente iba a llevar a Israel hasta la tierra prometida. Moisés sabía que Dios iba a cumplir su palabra, que Dios iba a cumplir su promesa. Ahora, si el GPS interno de Moisés no hubiera estado bien, en estas circunstancias ciertamente, seguramente, habría tomado una decisión totalmente distinta. Mira el que tienes al lado. Qué importante, ya lo despiertas. Qué importante es programar nuestro GPS bien, ¿verdad? Qué importante que nuestro GPS esté bien, que sepamos cuál es el mayor deseo, el deseo que más pesa en tu vida. ¿Cuál es tu mayor motivación? ¿Qué fue lo que movió a Moisés a configurar su GPS interno de tal forma cuando los demás israelitas tenían otra configuración distinta, otra motivación distinta? Vamos a ver los patrones de conducta previos, porque nos va a revelar algo importante. ¿Cuál era el destino al que Moisés se dirigía cuando sacó a Israel de Egipto? ¿La tierra prometida? ¿Cuál era el destino? Mira lo que dice Éxodo 7, verso 16, Éxodo 5, verso 1, Éxodo 8, verso 1 y 20, Éxodo 9, 1, Éxodo 9, 13 y Éxodo 10, 3. Mira lo que dice. Todo 7 veces. Dice, deja ir a mi pueblo para que vaya a la tierra prometida. No, deja ir a mi pueblo para que me adore en el desierto. 7 veces cuando le dijo a Faraón dónde iba Israel, Moisés dijo a adorar en el desierto. No se menciona nada de la tierra prometida, ¿que no? O sea, que el objetivo de Moisés era guiar al pueblo a encontrarse con Dios, a adorarlo en el desierto de Sinaí. O sea, Moisés no quería sacarlos de Egipto y meterlos en la tierra prometida sin antes guiarlos hacia su Creador y que tuvieran un encuentro con la presencia de Dios. O sea, Moisés no quería darles la promesa antes de que se encontraran con el Dios de la promesa. ¿Sabes por qué? Porque si él hubiera querido llevarlos a la tierra prometida, a la promesa, antes de llevarlos al Dios de la promesa, esto hubiera puesto el énfasis en las bendiciones del Creador y no en conocer al Creador. O sea, ¿qué habría provocado? Habría provocado una incorrecta configuración del GPS interno del pueblo de Israel. Y Moisés sabía que era lo mejor. Moisés sabía lo que era bueno, pero sabía que había algo que era mejor. Y sabes, tristemente esto sucede en la iglesia hoy día. Hay muchos líderes que ponen el énfasis en las bendiciones y no le dan importancia a la gran verdad de conocer a Dios. Hay muchos que ponen el énfasis en las bendiciones de Dios y no en conocer al Dios de las bendiciones. Existen cristianos que están más interesados en lo que Jesús puede hacer por ellos que en conocer a Jesús. Uf, qué mala estructura esa, ¿verdad? Este tipo de mensaje, ¿sabes lo que hace? Mensaje así tan desorientado, es que crea discípulos con un GPS mal configurado. Configurado en las bendiciones de Dios por encima de su presencia. ¿Habéis visto alguna vez esos matrimonios? El otro día estábamos por Ikea y vi un matrimonio, no quiero juzgarlo, pero era un hombre de unos 80 años con una chica de 25. Imagina una mujer que se casa, mira, por ejemplo, esta foto, todos conocéis, ¿verdad? Está con él porque lo ama. No, escúchame. Imagina una mujer que se casa con un hombre por su riqueza. A lo mejor lo llega a amar, pero lo hace con una motivación incorrecta, ¿verdad? A mí me asombra el contraste, por ejemplo, que había. Escucha, esto es muy importante. Mira, fíjate este pequeño detalle. Vamos a ver el contraste que había entre Israel y Moisés. ¿Cómo estaba Israel en Egipto? Sufría abusos atroces. Vivían en pocilgas. Comían alimentos rancios, llevaban ropa andrajosa,
eran esclavos, recibían latigazos y resulta que Israel es liberado milagrosamente de la esclavitud de Egipto, pero solamente después de un corto tiempo de caminar por el desierto se comienzan a quejar, ¿o no? Empezaron a quejarse y dice, ¿acaso no sería mejor que estuviéramos en Egipto? Es mejor que sirvamos a los egipcios, decían. Ahora contrasta esto con la vida que Moisés tenía en Egipto. ¿Cómo vivía Moisés en Egipto? Como un príncipe. No le faltaba de nada. Tenía la vida que cualquier persona deseara en el mundo. Nadie podía tener nada que él no pudiera tener. Él tenía todo en Egipto. ¿Y sabes qué? Moisés también dejó Egipto. Y estaba enfrentando las mismas dificultades que el resto del pueblo en el desierto. Sin embargo, nunca se quejó ni nunca pidió volver a Egipto. ¿Por qué? O sea, Israel, cautivo, esclavo, azotado, muerto de hambre, andrajoso, viviendo en pocilga en Egipto, sale de Egipto y quiere volver a Egipto. Moisés, un príncipe de Egipto, sale de Egipto y no quiere volver a Egipto. ¿Por qué? Porque Moisés tuvo un encuentro con la presencia de Dios, ahí en la zarza. O sea, Moisés tuvo el privilegio de oír la palabra de Dios directamente de Dios, directamente de su creador. ¿Y sabes? Escucha, porque esto se pone interesante. Israel tuvo una oportunidad similar, pero se alejó de ella. Israel no quiso. Porque una vez fuera de Egipto, Moisés llevó a Israel al monte Sinaí, donde él se había encontrado con la presencia de Dios. ¿Dónde lo llevó? Al monte Sinaí. O sea, el mismo lugar donde él había encontrado la presencia de Dios en una zarza que ardía y no se apagaba. Y cuando llegaron, Dios le mandó a Moisés que le dijera al pueblo, Éxodo 19:4, ustedes han visto lo que he hecho con los egipcios y cómo los he tomado a ustedes y los he traído hasta mí sobre alas de águila. Mira las palabras estas. Los he traído hasta mí. O sea, Dios estaba dejando claro que su principal propósito al sacar a Israel de Egipto, de la esclavitud de Egipto, era traerlos a sí mismo. Ese era el propósito de Dios. Traer a todo el pueblo de Israel hacia sí mismo. O sea, Dios estaba buscando una relación íntima y personal con ellos. ¿Sabes que Dios es relacional? Y Dios tiene un corazón de padre. Siempre ha sido así y siempre lo será. Él anhelaba que sus hijos le conocieran como un padre que quiere desarrollar una relación con su hijo recién nacido. Dios había revelado esto a Moisés, su siervo. Y él se había revelado en la zarza a Moisés y le dio a Moisés el privilegio de experimentar su presencia. Esa sola experiencia creó un apetito, un hambre en Moisés que nunca tuvo ningún otro interés en regresar a ningún otro lugar, a pesar de su magnífico estilo de vida en Egipto. O sea, ¿qué había probado Moisés? Que no quería volver a su vida lujosa en Egipto, ni nunca la echó de menos. ¿Estás entendiendo esto? O sea, nada mejor que la presencia de Dios. Es que no hay nada mejor que disfrutar la cercanía, el conocerle. Esa experiencia de conocerle, de tener ese vacío interno en ti que dices, tú necesito conocerlo más. Porque cuanto más lo conozco, más me enamoro. Más sentido tiene mi vida. Y yo no puedo vivir sin conocerle. ¿Sabes por qué? Porque Él es inmenso. Él nunca deja de revelarse. Él me sorprende cada día. Incluso en momentos difíciles, en mis desiertos, en mis porqués, en mis cosas que no entiendo. Su presencia lo cambia todo. Y eso es lo que había experimentado Moisés. Di conmigo, se le reconfiguró el GPS a Moisés. ¿Sabes? Es triste que haya cristianos que vivan sin tener una relación íntima con Jesús. Sin verdaderamente conocerlo, sin verdaderamente encerrarte con Él, sin verdaderamente buscar, sin que haya ese apetito, esa hambre. ¿Sabes por qué? Porque cuando no hay ese apetito y esa hambre, queremos volver a Egipto. Aunque en Egipto éramos esclavos. Porque cuando no has experimentado y eres un joven y no has experimentado la presencia de Dios,
Y tienes un concepto de Dios y sí, crees en Dios, pero no experimentas conoces acerca de Dios, pero no le conoces a Él íntimamente. Cuando te llame la pornografía, vas a ir a la pornografía. Aunque sabes que te esclaviza, aunque sabes que está mal. O vas a volver a tus viejos hábitos, esos que te llevan a la ruina, no sé cuál sea, a la ansiedad, a menospreciarte a ti mismo, al orgullo, a la altivez, a la baja estima, todas esas cosas que te dañaron y que vas a volver recurrentemente. ¿Por qué? Porque te vas a saciar más, porque estás oyendo, pero no estás conociendo. No estás yendo a la presencia de Dios. Dile al que tienes al lado, el camino está abierto, lo abrió Jesucristo, tienes libre acceso a su presencia. No acudir a la presencia de Dios un día de la vida de un cristiano es tirar un día a la basura. Tenemos acceso. ¿Y sabes? Moisés quería que el pueblo de Israel experimentase lo mismo que él había experimentado. Y Dios también lo deseaba. Moisés quería presentar al pueblo a Dios y Dios al pueblo. ¿Por qué? Porque Moisés conocía a Dios. Y conocía a Israel. ¿Qué pasa si yo conozco a Ruth y tú no la conoces? Y te conozco a ti también, Miguel. Que yo soy el que os presenta, ¿no? Aquí está Miguel, aquí está Ruth. Y todos os conocéis. Eso es lo que Moisés quería hacer. Moisés conocía a Dios y conocía al pueblo. Y él lo que quería hacer era presentarlos. Y Dios le dijo que preparase la presentación. Mira lo que dice el verso 5 y 6 de Éxodo 19. Dice, ustedes serán mi tesoro especial. Le dice Dios a Moisés, mi reino de sacerdote, mi nación santa. Este es el mensaje que debes transmitir a los hijos de Israel. Esto es lo que quiero que les digas para que vengas y me los presentes. Que los amo. Que son mis hijos, que son mis sacerdotes, que son una nación santa que yo he apartado para mí. O sea, todo el pueblo de Israel era especial para Dios. Y Dios deseaba que todos fueran sacerdotes, personas que pudieran acercarse a Él directamente para hablar por ellos mismos y para interceder por otros. Dios les estaba ofreciendo su amistad. Dice el verso 10 y 11 del mismo capítulo 19 de Éxodo, dice, desciende, prepara al pueblo para mi llegada, conságralos hoy y mañana y haz que laven sus ropas. Asegúrate de que estén preparados para el tercer día, porque ese día el Señor descenderá sobre el monte Sinaí a la vista de todo el pueblo. ¿A la vista de Moisés? No, de todo el pueblo. ¿Y sabes qué? Dios descendió al tercer día, pero la respuesta del pueblo fue terrible. Porque se apartaron de Dios en lugar de acercarse a Él. Y le dijeron a Él en el verso 19 del capítulo 20 de Éxodo, clamaron a Moisés, dice, clamaron. Dice, háblanos tú, Moisés, y te escucharemos, pero no nos hable Dios directamente, porque moriremos. O sea, Israel no pudo aguantar la presencia de Dios porque aún tenía Egipto en su corazón. Aún no estaba limpio, porque amaban más sus propios intereses que los de Dios. Conocer a Dios de forma íntima no era una prioridad para el pueblo. La presencia de Dios en este momento sacó a la luz la configuración del GPS interno del pueblo y ellos no estaban dispuestos a cambiar esa configuración. Conocer a Dios no era el enfoque de Israel. Más bien el enfoque era cómo podemos beneficiarnos. ¿Cómo podemos beneficiarnos? ¿Cómo nos puede llevar a la tierra prometida? Por eso dijeron, ve tú, Moisés, y tú nos dices. Moisés, paga tú el precio de tener las vestiduras limpias, de vivir en santidad, para que no caigas fulminado delante de la presencia, porque nosotros queremos seguir con suciedad, con Egipto en el corazón, y sabemos que así no nos podemos presentar delante de ti porque vamos a caer fulminados. Así que yo quiero la tierra prometida, pero no quiero pagar el precio. Quiero que vayas tú, Moisés, y que hables con él, y entonces nos dices a nosotros. Y sabes, Dios no quiere con nosotros un matrimonio de conveniencia. Dios quiere una esposa amante. Dios quiere una relación de verdad, no una de conveniencia. Dios desea relaciones auténticas. Y la motivación que estaba en el corazón de Israel era la motivación de Egipto.
Esa motivación que aún estaba aferrada en los corazones de los israelitas, es una motivación que no es capaz de producir una relación genuina, porque los motivos de Israel eran egocéntricos. Ellos nada más que querían esa tierra que fluye leche y miel, esa tierra que le prometiste a Abraham, a Isaac y a Jacob. Y me importa un pepino relacionarme contigo, es lo que quiero, eso. Y sabes, Israel solo podía conocer a Dios si se limpiaba de esa suciedad, si sacaba a Egipto de su corazón. Pablo hace mención de esto, de este capítulo de Éxodo 19, en 2 Corintios 6. Mira lo que dice el verso 16 al 18 y luego también el capítulo 7 y verso 1 dice: como Dios dijo, viviré en ellos y caminaré entre ellos. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo tanto, salgan de entre los incrédulos y apártense de ellos, dice el Señor. No toquen sus cosas inmundas y yo los recibiré a ustedes. Y yo seré su padre y ustedes serán mis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Y dice el capítulo 7, verso 1, queridos amigos, dado que tenemos estas promesas, limpiémonos de todo lo que pueda contaminar nuestro cuerpo o espíritu y procuremos alcanzar una completa santidad porque tememos a Dios. Dios está repitiendo a través de Pablo lo que él mismo dijo en Éxodo 19. Y sabes, Dios quiere una relación íntima contigo. Lo quiso con Israel y Él lo sigue deseando hoy día con cada uno de nosotros, con cada uno de sus hijos. Israel no reaccionó como a Dios le hubiera gustado. Solamente algunos individuos que todos conocemos en la Biblia, como Moisés, David, Daniel, Isaías, etc., unos cuantos más, escogieron esa relación íntima con Dios, deshaciéndose de sus propios deseos personales. Y Pablo usa estas mismas palabras para dirigirse a nosotros, los que hemos sido lavados por la sangre de Cristo y salvados por la gracia de Dios. Estas palabras ahora Dios nos las está diciendo a nosotros, se las está diciendo a un nuevo pueblo, su iglesia. El deseo de Dios de intimidad con su pueblo no ha cambiado. Pero ¿sabes qué? Esto no puede suceder si aún tenemos la suciedad del mundo en nuestra vida. Si nuestras ropas no están limpias. Dice, conságramelos y limpia sus vestiduras, porque así no se pueden presentar delante de mí, le dice Dios a Moisés. Y sabe, Él nos da la bienvenida a una relación de cercanía, pero esa relación no es incondicional. Es como que de nuevo Dios da a conocer su molestia de que sea una relación de conveniencia, de que tú te acerques a Él con un corazón sucio, con una mala configuración en tu GPS, con una mala motivación. Porque ¿sabes qué? Dios no está ciego a nuestros motivos internos. A lo mejor una persona no ve tus motivos internos, pero Dios sí los ve. Porque Él mira el corazón. Y Dios nos dice que nos limpiemos de toda suciedad. No solo de la carne, sino incluso del corazón y del espíritu. Igual que Moisés le mandó a Israel limpiar sus a fin de reunirse con Dios y tener una relación íntima con Él, Pablo nos dice a nosotros, limpiémonos de todo lo que pueda contaminar nuestro cuerpo o espíritu y procuremos alcanzar una completa santidad porque tememos a Dios. Limpiarnos de la suciedad del sistema de este mundo asegura que nuestro GPS interno no se vea comprometido y así tú y yo podamos escoger lo mejor y no solo lo bueno aparentemente. Para mantener la configuración del GPS, esa que nos lleva hacia una relación íntima con Dios, parece que la palabra clave es santidad. ¿A que sí? Y sabes, mira esa foto. La santidad es el camino, el destino en la presencia de Dios. Dice Isaías 35:8, y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo, Dios mismo, estará con ellos. El que anduviere en este camino de santidad, por torpe que sea, no se extraviará, no se perderá. Así que, ¿puedes repetir conmigo? Y terminamos. Lo que le da estructura a nuestra vida es la presencia de Dios. Y el camino que me lleva a la presencia de Dios
es la santidad. Amén. Vamos a configurar el GPS bien. Destino, la presencia de Dios. La carretera, la santidad. Amén, aleluya. Gracias, Padre, por tu palabra, Señor. Te pedimos que nos bendiga, Señor, que podamos meditar en todo esto que tú nos hablas, Señor. Fundamentar nuestra vida sobre el cimiento sólido que es tu señorío, tu voluntad, tu gobierno sobre nuestra vida. No nuestros propios caminos ni nuestra propia voluntad, sino tu voluntad es lo bueno, lo eterno. Y también, Señor, que podamos darle una estructura a nuestra vida basada en conocerte íntimamente, en estar en tu presencia. Tu presencia es lo que le da solidez a nuestra vida, lo que le da estructura a nuestra vida, Señor. Que podamos, Señor, reconfigurar nuestra motivación, nuestro GPS. Aquello que más anhelamos debe ser tu presencia, Señor. Lo que más peso tenga en nuestra vida, tu presencia en nuestra vida cada día, Señor. Por eso necesitamos ir por el buen camino, el camino de la santidad, Señor. Que tomemos la carretera de la santidad para llegar al destino de tu presencia cada día, Señor. Porque eso nos va a dar una estructura sólida, nos va a dar una forma, la forma de Cristo en nuestra vida, Señor. Yo te doy gracias y toda la gloria a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Muy bien, Dios te bendiga. Nos despedimos de nuestros amigos de YouTube. Y no te vayas sin saludarme. Dios te bendiga.